Me da muchísima alegría darle una cordial bienvenida a este estudio. Hoy veremos la porción de Vayishlach, que quiere decir y él envió, refiriéndose a Jacob cuando está en ese momento en donde envía mensajeros para hablar con su hermano para ver cómo pueden ellos ponerse de acuerdo. Esta comprende desde el capítulo 32, versículo 4, en hebreo, por supuesto, de Génesis. Bereshit es el nombre en hebreo, hasta el 36, 43. Y antes de empezar, pues también me gustaría recordarle dos cosas. En primer lugar, si no se ha suscrito a nuestro canal o no nos ha visitado, le invitamos a hacerlo para que compruebe en nuestras listas de reproducciones varios de los estudios que pueden enriquecer su vida y a la vez invitarle también a seguirle en nuestras redes sociales de X, antiguo Twitter, Facebook e Instagram. Creo que también ya estamos en TikTok, así que lo invitamos a seguirnos y esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que estamos haciendo esta serie de estudios en los cuales año con año vemos una porción del Pentateuco como una respuesta al mandamiento apostólico de Hechos 15, en donde el apóstol Jacobo dicen en griego, hermano del Señor, hace a los gentiles un llamado a congregarse para escuchar lo que ha escrito Moisés como el manual de discipulado, y de eso pues es que estamos enseñando, queremos llevar un manual de discipulado. Y como siempre empiezo con la introducción, es decir, desde donde nos quedamos el año pasado. Hace un año, en el 2022, vimos un tema muy interesante, esa famosa lucha de Jacob con un hueste o un emisario de las tinieblas, no con Dios como dicen los encabezados, y cómo se evidenció el proyecto del Mesías, el cual va a recibir un nombre, y el nombre que recibe es Israel. Y esta es la razón por la que Jacob no es destruido, sino que logra, por la gracia de Dios y por la ayuda del Mesías, él logra trascender, logra pues levantarse y, como decíamos, aterrizamos en qué es lo que implica el proyecto de Dios, el nombre de Israel. Y me parece importante empezar a partir de hacer un análisis que recuerde el significado de este nombre. Hay tres colores de letras acá que usted va a ver en lo que ahora está apareciendo en sus pantallas. Ahí dice Israel en hebreo y significa Dios pondrá o Dios será el príncipe. La primera letra, leyendo de derecho a izquierdo, la de color aqua, es una letra que vuelve futura la palabra. Luego está dos letras zar, que quiere decir príncipe. am, de hecho, es la misma palabra que la matriarca Sara. Sara era princesa de Dios. Y la tercera, esto está en color rojo, y el tercer enunciado, las letras que están en amarillo, quiere decir Dios. O sea, por lo tanto, o bien será Dios el príncipe, o bien Él pondrá el príncipe. Y este es el nombre del proyecto de Dios. Y es uno de los nombres de Dios, hemos de decir, pero también es el nombre que recibe el pueblo de Dios en toda la escritura. Cuando en el Evangelio vemos a los apóstoles citando la iglesia, la eclesía, se referían a la congregación, pero que llevaba este nombre. El nombre propio era Israel. Esta porción, también hemos de decir, se llama Vaishlach, porque como lo mencionaba hace unos instantes, se trata de haber enviado estos emisarios a ver qué ocurría con Esaú, perdón. Son hermanos, han estado peleados muchos años y Esaú todavía está molesto. De hecho, él ha recibido, me refiero a Jacob, ha recibido la noticia de que viene con 400 hombres y no vienen a saludar, no vienen a pasarla bien, no es un encuentro amistoso, sino que es a todas luces un gran problema para Jacob. Pero Jacob entiende, debido a la experiencia que recién ha tenido en este momento, que Dios va a estar con él, que Dios va a poner en él
y que él tiene que enfrentar esta situación porque la intención de Dios, Jacob incluso tal vez no lo sabía, pero la intención de Dios era que se superara esta relación que había sido rota, porque para Dios es importante, ya que Jacob es un hombre que Dios está entrenando, es un hombre que Dios está dirigiendo, y los creyentes debemos de saber que Dios nos dirige, Dios nos entrena, pero que esto implica que nuestra ética en cuanto a todas las cosas, especialmente a las relaciones, es una de superar aquellos problemas, incluso en el caso de Jacob, pues su hermano está molesto con él por no haber honrado un negocio. Y me explico, años antes, Esaú vende su primogenitura a Jacob de tal forma que cuando la mamá de ambos le dice a Jacob que lo engaña a su padre y que se lleve la bendición, es porque la bendición era complementaria a la primogenitura. Es decir, de todas maneras la bendición no le tocaba a Esaú, le tocaba a Jacob. E Isaac se equivocaba al tratar de dársela a Esaú. Y al final, pues Dios iba a usar lo que iba a usar, pero lamentablemente ellos recurrieron a, a este engaño. Pero Esaú, que es un malvado y que es un perverso y que representa al que no conoce a Dios, al que menosprecia lo espiritual, se molesta a pesar de que él había vendido ese derecho. Él no tenía derecho alguno a reclamarlo, pero su ego está herido. Y ese es el origen del conflicto que están viviendo. Y podríamos decir que legalmente Jacob tiene la razón, porque aunque el trato fue, el otro tiene hambre y yo le doy un plato de lentejas, y es tal vez es injusto, de igual forma había sido un trato que habría de honrarse y Dios lo iba a honrar. Pero Esaú estaba molesto. Vamos a ver entonces cómo es que se repara esta relación y vamos a ver que es algo que Dios dirige, es algo que Dios encamina y no tanto es mérito de nosotros. Pero cuando hablamos de Jacob, hablamos del desempeño que Dios pone en él y él va siendo obediente porque es por fidelidad, como lo narra todo el capítulo 11 de la carta a los hebreos, es por la fidelidad de Dios que las personas van siguiendo los impulsos divinos. Tomamos entonces la lectura a partir del capítulo 33 y versículo 1. Vamos allá. Jacob alzó sus ojos y vio que Esaú venía y 400 hombres. Después es la palabra hebrea allí que denota lo que traducen como hombres, Ish, con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Es curioso que la palabra hombres está, que se traduce como hombres, porque son 400, por supuesto, está en singular en hebreo. Debería de ser anashim, y es la misma palabra también que narra de este emisario de las tinieblas, este demonio que había peleado con Jacob en el capítulo anterior. Y nosotros cuestionamos cuál es la motivación de Jacob, ya sea que puedan ser huestes de maldad y que Jacob tiene acceso a verlas, o que sean hombres físicos, porque la escritura no llega a aterrizar completamente en esto. Pero ya sea que fuera cualquiera de las dos cosas, da mucha inquietud por qué él trae a estos hombres a ver a su hermano y en este sentido intimidarlo. No era la mejor forma para poner a hacerse las paces, para poner fin a esa disputa que habían tenido entre ambos desde hace tanto tiempo. Pero Jacob sabe que independientemente de lo que espera, él tiene una promesa de Dios, él está en medio de una educación divina, está en medio de un proyecto de vida, modelando que Dios existe, modelando el llamado de Dios, modelando que fue Dios el que le ha dicho que regrese y por supuesto sabiendo que Él va a ver a sus hijos, va a ver a sus nietos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sabe que su vida no va a acabar acá, pero sabe que sí corre peligro de muerte. Y Él entiende por Dios que Dios es quien conduce al hombre de Dios y esto tenemos que ponernos
tener completa claridad. No somos nosotros, sino que Dios nos conduce. Para eso es que ha dejado o ha enviado, perdón, el poder del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y nosotros debemos de saber que si hiciéramos caso a los impulsos de Dios, igual tenemos que atravesar tragos amargos, pero que lo haríamos con el respaldo completo de Dios. Entonces lo que hace en el versículo 2 es que arregla y cómo es que va a ser ese encuentro. Y pone de adelante para atrás a las 12 esclavas que son sus esposas y a sus hijos. Luego pone a Lea y a sus hijos. Y por último pone a Raquel y a sus hijos. Es el orden que él da. Pero responsablemente luego el versículo 3 narra lo siguiente. Entonces Jacob se les adelantó y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Y yo quiero que usted, por favor, imaginen la escena. Están como paradas sus familias y él es el primero que saca el pecho para ir a enfrentar a su hermano. Esto es un valor que solo Dios puede darnos, como lo es el valor de la responsabilidad. Él es el que ha tenido un problema con su hermano. Aquí está su familia. Ellos están formados de alguna forma, vale la redundancia, pero él es el que toma la delantera para enfrentar lo que pueda pasar. El hombre de Dios es responsable porque no depende de sí mismo, depende de Dios y la responsabilidad de nuestras acciones es una de las principales herramientas que tenemos nosotros a la hora de restaurar nuestras relaciones rotas. Debemos de hacernos responsables de nuestras acciones. Claro, no podemos hacernos responsables de las acciones de los demás, pero sí de las nuestras, sí de nuestras emociones, sí de nuestros sentimientos, sí de las cosas que nos molestan. Y él hace algo, empieza a caminar y cada ciertos pasos se inclina, se vuelve a parar, sigue, se vuelve a inclinar, se para nuevamente, camina y lo hace así 7 veces. Algunos han visto el número 7 como el número de la perfección. No sé de dónde se han tomado esta idea. Pero lo que sí está claro es que en la Biblia el 7 no representa la perfección ni representa a Dios. Representa lo humano. Porque el número 8 representa lo que está más allá de este mundo. Ya que en 7 días, pues, es lo que tiene una semana y es lo que la Biblia narra como la era de la creación. En fin, vemos grandes lecciones de responsabilidad, de iniciativa y de humildad, ya que él va con su hermano. Y yo creo que estas tres herramientas que Dios pone en Jacob, porque Dios lo va guiando, porque Jacob no está haciendo esto de su propia iniciativa, porque él es un hombre de Dios. Y al hombre de Dios, Dios lo guía. Y entonces el hecho de tener una iniciativa de arreglar las cosas, el hecho de ser responsable por arreglar las cosas y el hecho de hacerlo con humildad es algo que debe ser inherente a nosotros. No estoy diciendo que sea fácil, porque no lo es. No es fácil ninguno de estos tres, pero el verdadero hombre o la verdadera mujer de Dios saben que tienen que hacer eso y que Dios va a honrar eso. Versículo 4 dice, Esaú corrió a encontrarle y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó. Ahora, esta es una imagen muy hermosa, muy linda, pero yo quiero que usted imagine con todo lo que he mencionado, los 400 hombres, el odio que ha habido de un hermano a otro, el poder, cómo estaría el nivel de estrés de Jacob. Lo que es claro es cómo iba Esaú. ¿Y por qué digo que es claro? Porque el verbo encontrar, es un verbo que se usa de manera ya sea casual u hostil. Es decir, que incluso hasta el momento de correr ya hacia su hermano, es probable que no llevara la mejor de las intenciones. Eso es lo que está enseñando la escritura. Pero eso a Jacob no le importa, porque él también está por enfrentar esto.
Sin embargo, y en ese primer abrazo algo sucede. Y lo que sucede es que Dios, que es el único que puede cambiar el corazón, es precisamente lo que hace. Dios le cambia el corazón a Esaú, a pesar de que él era malvado. Por lo tanto, hemos de decir que en función de la salvación, en función del bien, no hay un libre albedrío. Nosotros no escogemos a Dios, no podemos. Dios nos escoge y aún, a pesar de que decidió no escoger a Esaú, sí llegó a tocar su corazón para que cumpliera los propósitos que Dios tenía con respecto de Jacob. Y es que está escrito que incluso los malvados trabajan en favor de los hijos de Dios. No nos toca a nosotros cambiar el corazón de alguien. No podemos hacerlo ni por retórica, ni manipulando, ni amenazando. Pero lo que sí podemos hacer es ser responsables, ser humildes, ser siervos de Dios que evidencian que lo tienen, tomar iniciativa, que desear arreglar las cosas. Él va con esta intención, su hermano Esaú va con otra intención, él va hostilmente, y en ese abrazo Dios cambia el corazón. Jacob no permanece, no permite que sus argumentos, yo había hecho este negocio, él me vendió su primogenitura, yo no sé por qué está enojado, yo no lo engañé, fue mi mamá, etcétera, etcétera. Pero él estaba enfrentando la situación porque eso es lo que hace un hombre de Dios. Y señalo, el factor diferencial aquí fue Dios, porque Dios fue quien lo condujo por fidelidad a enfrentar a su hermano. Que Dios sabe cuál es el mejor momento. Y cuando Dios tuvo que cambiar el corazón, porque como hemos mencionado, Jacob va a correr a encontrarlo hostilmente. Su ejército está detrás de él, pero lo abraza, llora y hay una restauración. Ambos lloran. Dios es el único que puede cambiar el corazón de aquellas personas con quienes tenemos conflicto, de aquellas personas con quien hoy batallamos. Pero no tengamos el temor de tomar la iniciativa, de ser responsables ni de ser humildes. Y ya en ese momento, ya suavizado, ya con el estrés de Jacob nuevamente en el lugar correcto, pero obviamente teniendo los cuidados pertinentes porque si bien la relación se restaura, su hermano no deja de ser un malvado. Así lo define la escritura, no lo defino yo. La escritura lo define como un malvado y no deja de serlo. Y entonces vemos que sucede algo, 33:5 de Bereshit, es decir, Génesis. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres. Casi que podemos decir que las codició a las mujeres por ser un hombre malvado y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos para ti? Y la respuesta de Jacob es muy interesante. Él dice, son los hijos que Dios por gracia a tu siervo. Respondió Jacob, así está escrito en la Biblia. El Dios ha dado a tu siervo, ha dado no está en el original. Pero lo que quiero que usted observe, obviamente está implícito, pero lo que quiero que observe usted es que en primer lugar, Jacob lo tiene claro. Dios me extendió gracia, me dio la gracia. O sea, la gracia no es un concepto exclusivo del Evangelio. No, la gracia es un concepto bíblico y aquí vemos que Jacob está reconociendo que si tiene 12 hijos y una hija, bueno, en este momento todavía no ha nacido Benjamín, si tiene entonces 11 y una hija, 11 hijos y una hija, es por pura gracia de Dios, es porque él depende de Dios, es que él le está dando testimonio a su hermano de que él es un hombre de Dios. La otra cosa que quiero que se dé cuenta es que él, la gracia de Dios es el factor que lo mueve a él a actuar. Porque Dios ha sido lleno de mí, de gracia para con mis hijos, yo vengo a enfrentar esta situación. Verso 6. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Es decir, las primeras dos esposas de Jacob. Verso 7.
Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Pero me llama mucho la curiosidad que después José se acercó con Raquel y se inclinaron. Y lo que llama la atención es la actitud de José. Todos vienen detrás de sus madres. Él fue el único que colocó a su madre atrás, como percibiendo lo que yo había mencionado de Esaú, la lascivia en sus ojos, el deseo desmedido, la maldad en sus ojos, y protege a su madre. Y desde aquí podemos ver que Dios lo había elegido a él, que el hecho de recibir los sueños, que el hecho de que él iba a ser el rey y de todo lo que luego ocurre en el capítulo 37, no fueron parte de la casualidad, sino que el que hace la elección es Dios y lo hace por gracia. La gracia es el elemento diferencial. Dios elige por gracia, pero al que elige, Dios capacita. Al que elige, Dios trabaja en él. Al que elige, Dios lo mete a un camino de educación, a un camino de equipamiento, a un camino para que se formen en el carácter de Dios, esa inmutabilidad de no cambiar incluso ante las malas circunstancias, tal y como tenemos testimonio con Job. Job pudo decir muchas cosas, pero él se mantuvo en que yo sé que mi redentor vive. No entiendo lo que está pasando. A lo mejor está enojado, pero yo sé que él vive. Bueno, volvamos entonces a Génesis y leemos el 33:8. ¿Qué es para ti todo este campamento que he encontrado? Preguntó Esaú. Estamos traduciendo literal, por eso es que puede ser un poco distinto de lo que diga su versión. Dice, para hallar gracia ante los ojos de mi Señor, respondió Jacob. ¿Y a qué se refiere? Es que en el capítulo anterior, justo antes de la pelea con el emisario de las tinieblas, Jacob ha apartado una generosa donación para su hermano. El hombre de Dios es generoso. Hemos hablado de gracia, hemos hablado de que Dios cambia los corazones, pero el hombre de Dios, y esto es determinante para él, el hombre de Dios tiene un corazón generoso y ha de ser generoso para reparar sus relaciones, porque es como Dios nos guía a hacerlo. Por eso, ante la pregunta que él le hace, es decir, su hermano Jacob responde, quiero hallar gracia. Ahora, no es gracia para que Dios me bendiga, no. Quiero hallar gracia porque es lo que he recibido. Jacob está simple y sencillamente aplicando lo que ha vivido. Dios ha sido lleno de gracia para con él. Lo menos que él puede hacer es llenarse de gracia para con los demás, es decir, ser generoso para los demás. La generosidad es la respuesta correcta a la gracia de Dios. Lo digo de una forma distinta. La generosidad hacia nuestro prójimo, cualquiera que sea, incluyendo a nuestros enemigos, es la evidencia de que nosotros hemos entendido el perdón de Dios, la gracia de Dios. La generosidad evidencia la gracia de Dios en nosotros y evidencia el entrenamiento, lo que se conoce como el camino de la fe, pero que está muy mal empleado. El camino de la fidelidad lo evidencia nuestra generosidad. El maestro ya había dicho en Mateo 10, versículo 8, en la última parte del verso dice, de gracia recibieron, de gracia den. Por lo tanto, solo alguien que ha sido perdonado, alguien que ha recibido la revelación del Mesías, puede actuar con gracia. La gracia no es algo que uno creyente pueda emular, pueda tratar de hacer, porque no les nace. Es que la gracia, es decir, la generosidad que nace de ese entrenamiento que Dios hace, no se le da al no creyente. Es una forma de exhibir la gracia de Dios. La respuesta de Esaú es la siguiente, y él le dice, verso 9, pero Esaú dijo, tengo bastante, hermano tuyo, sea tuyo lo que es tuyo. Y cualquier persona pudo haber dicho, yo no sé si usted alguna vez ha estado en una situación en donde va a comer con alguien y usted dice, yo pago. No, hombre, yo pago.
Uno hace quizás un segundo, no, hombre, yo pago. No, yo pago. Y ahí se deja convencer uno. Ese no es el caso de Jacob. Su hermano le está diciendo, no, yo no necesito nada, yo tengo suficiente, porque hay un trabajo de Dios ahí en Esaú, aunque no le alcanzara para ser creyente, pero hay un trabajo de Dios, porque Dios también trabaja en los no creyentes, aunque en muchos no para salvación. Jacob pudo haber dicho, bueno, ya nos arreglamos, todo está bien, él no lo quiere recibir, al final del día, pues no quiso, está bien, no voy a pagar la cuenta. Pero eso no es lo que sucede porque Jacob tiene una misión y la misión es evidenciar la gracia de Dios en él. Y eso se hace por medio de la generosidad. Sigamos leyendo. Verso 10. Pero Jacob respondió, no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, ve por qué digo yo que la generosidad es la evidencia de la gracia de Dios, porque Jacob lo está diciendo, tomarás el presente de mi mano porque yo veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios y me has recibido favorablemente. Ahora bien, no le está diciendo que vea a Dios en él, sino que le está diciendo que vea a Dios detrás de toda esta situación, detrás del cambio de corazón que Esaú tuvo. Le está dando un testimonio de Dios. Y para esto, él no lo hace por ganar mérito, lo hace por exhibir en ¿quién es el que le ha dicho que vaya a arreglarse de su hermano? Que vaya a arreglarse con su hermano. Lo hace por exhibir fidelidad. Lo hace para demostrar que Dios lo está guiando. Y, y- y no lo hace en el sentido para demostrarlo, para que me vean, no, sino es porque es lo justo, porque es lo correcto. Porque tiene, como dice el Evangelio, necesidad impuesta de evidenciar esa gracia de Dios. Y la generosidad es la forma de hacerlo, no para que le cuente con mérito, yo he dado una gran ofrenda y el Señor voy a hacer cuentas. Cuando éramos niños cantábamos un coro que decía, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das un centavo, el Señor te dará dos o te da dos. Y nosotros lo que cantábamos era un rendimiento del 100%. Jacob no está sacando la calculadora aquí para ver cuánto va a recibir. No se trata de eso. Jacob simple y sencillamente está demostrando que es Dios el que lo ha colocado en ese espacio, lo ha enseñado cómo se va a arreglar con su hermano y que lo ha hecho porque lo llenó de gracia, porque Dios llenó de gracia a Jacob. Verso 11 dice, acepta, te ruego, el presente que te he traído, pues Dios me ha favorecido y porque yo tengo muchos. Y le insistió, y él, es decir, Esaú, lo aceptó. O sea que Jacob no estuvo tranquilo hasta que Esaú lo aceptó. Me recuerdo de Abraham, cuando le pidieron una suma astral por ese lugar en donde después fue enterrado, la cueva de Macpela, él sacó el dinero y sin preguntar lo dio. Me recuerdo de David, cuando está en la era del Jebuseo Arauna, el lugar donde después se edificó el templo, y él dice, bueno, dame tanto. No, te lo dono, le dijo este Jebuseo. Y David respondió, no, lo haré por su justo precio, porque el hombre de Dios es generoso. Para cerrar, me gustaría reforzar entonces y motivar a cada uno de nosotros a que hemos de enfrentar las circunstancias de nuestras relaciones que han sido rotas. Como creyentes no podemos ser enemigos de alguien, y menos de un hermano que ha salido de nuestra madre o de nuestro padre. A veces ni siquiera somos completamente responsables o incluso podríamos llegar a ser nosotros los ofendidos, pero eso a Dios no le importa. Él nos envía porque nos ha dado esa educación para que seamos responsables, para que seamos cuidadosos, para que lo representemos bien, para que seamos humildes, porque nosotros representamos el proyecto de Israel, es decir, el proyecto de Dios en la tierra ahora. Y por lo tanto, un creyente siempre debería ser el que da el primer paso. De gracia hemos recibido, hemos de demostrar esa gracia. Hemos de seguir siendo generosos. La historia que estamos analizando en este momento está por terminar.
Cuando Esaú le dice, mira, te voy a acompañar, vamos a ir juntos, yo te voy a escoltar, pero Jacob rehúsa, y esto es muy interesante y tiene que ver con el tema, por eso lo menciono. Él le dice, mira, mi ganado, mis niños, no puedo ir rápido. Lo que podemos entender es que ya estaba arreglado con su hermano, pero no quería asociarse con su hermano. No quería la compañía de Esaú porque Esaú no era creyente. Y a pesar de ser su hermano, la compañía de Esaú era la compañía de un malvado. Y aunque estaban arreglados, no solamente uno no se puede fiar de un malvado, Dios nos ha pedido que no nos asociemos con los malvados. Y eso también me parece muy interesante. Y vemos como Esaú ni siquiera se molesta en acompañarlo, sino que se va en dirección a su tierra y Jacob marcha para otro lugar. Y esto nos enseña que cuando la relación es tóxica y está rota, hemos de arreglarla. Pero no necesariamente debemos de mantenernos en estas relaciones. No necesariamente podemos pensar en que nos debemos de victimizar de las personas, especialmente los no creyentes que no tienen ese temor de Dios. Lo que Jacob hace es algo que, siguiendo la guía de Dios, porque Dios el que lo pone, es apartarse de la maldad. Porque como está escrito, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Le doy gracias por sintonizarme. Le animo a revisar su vida y por supuesto a arreglar y a dar el paso en cualquiera de las relaciones que usted tuviera que hacer. Que Dios lo bendiga. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.